Buenos días, Carlos. Buenos días. Vamos a iniciar entonces con la sesión del día de hoy. Ahora sí O- estamos grabando y lo escucho, entonces el señor. Le quiero consultar si usted visualizó la presentación anterior que le dejé en Sí, el repositorio y también porque de hecho la grabé nuevamente. Eh, Como hay una de las sesiones que no se presentó el próximo viernes, usted me va a tener que presentar la defensa de su ensayo. ¿En qué se concentró? Vamos a tratar de abordar eh, todo el desarrollo de la asignatura, cómo le sirvió a usted, a usted el nivel de comprensión lectora que se fue aplicando, le sirvió la lectura, que fue la segunda unidad, la tercera unidad que tenía que ver también con la redacción de párrafo y el ensayo. ¿Cómo se fueron articulando? Esa es parte de un conversatorio que vamos a tener el próximo viernes para cerrar y ya entregar la nota suya, porque me decía su coordinadora, profesora Dalila, necesitábamos consolidar una donde fuese tomado como examen. Entonces tengo que hacer esa sesión. ¿Oyó? ok. Las otras cosas, profe, del video que yo le había mencionado que tuve problemas con la computadora y que se había cerrado las sesiones, yo tengo las tareas hechas y me dijo que los iba Habilito. a habilitar para yo subirlas. Y hoy las habilito. Lo que pasa es que he andado un poquito Ah, complicadita. ok. También me quedé esperando el correo para mandarle el ensayo. Bueno, todavía no lo he empezado, todavía estaba trabajando, todavía tengo libre, pero ya tengo una idea del tema de que voy a hablar. Correcto. Entonces el ensayo no va a ser enviado al correo. El ensayo se lo voy a colocar en final y tiene que estar puesto para la próxima sesión. Ok, ¿Vio? Entonces no va a ser como examen final y así lo voy a titular y va a quedar en la sección de tareas y usted ahí la va a encontrar. Entonces ok. va a tener que subir pues, porque ese tiene un puntaje más. Bien, entonces vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, Carlos. Eh, Primero la planificación. Usted llevó metodología conmigo, virtual, Yo creo que no, o tal vez. de los grupos y su fotografía está aún. Entonces dije yo no sé si llevó una clase conmigo. Ah, pues sí. Por eso le preguntaba, fue una sesión de metodología de la investigación, creo que la llevó en fue virtual, Sí, sí, en línea. el cafecillo, aquí la que se le impactó. Entonces, aquí le estoy compartiendo pantalla de lo que fue el desarrollo del sílabo. Eh, este sílabo fue redactado, elaborado directamente para la tutoría de usted. Eh, Acá pues va a sufrir una modificación porque dice 21 de abril y vamos a cerrar el siguiente viernes. Como le mencioné, parte de la evaluación que vamos a tener y es parte de del compartir, es donde usted va a ir abordando por unidad para que se prepare. ¿Qué importancia usted considera o relevancia tiene las técnicas de expresión oral en la formación del estudiante? Luego tiene, de todos modos, este sílabo está en el primero. Luego miramos lo que fue la exposición oral y fue donde usted me presentó. Yo le presenté cada uno de los tipos de exposiciones que se dan o los grupos de discusión y usted hizo en algún momento me aclaraba que usted utilizaba X técnica, ¿no? Para poder presentar su trabajo y que de algún que había enriquecido a usted algunos conocimientos que sí los utilizaba, pero no estaba claro que no me recibía, creo que sí. En la tercera unidad tiene que ver con la lectura que está realizando y en la lectura que usted está realizando tiene que ver con la novela y la aplicación de cada uno de los niveles de comprensión lectora, de igual forma los tipos de lectura. Ahí usted va a decir qué tan importante fue su preparación académica esta unidad.
Luego está las estrategias de comprensión lectora que yo las desarrollé en una de las clases donde le presenté incluso hasta la y realizamos el antes, el durante y el después. Y luego había una orientación de lectura de libro en digital que fue la que le compartí, que espero le haya gustado. Eh, ese día usted también puede hacer alusión de que le pareció la novela. Luego tenemos la última unidad que tiene que ver con el párrafo, que es la aplicación teórica en la redacción de su ensayo. Dice, menciona el párrafo, las cualidades, cómo se aplican, que usted tiene teoría por ahí en el repositorio. En la última clase eso lo abordé. Luego tenemos los tipos de párrafos según ubicación de la idea principal y hoy vamos a trabajar las transiciones de enlace de los párrafos. Y la evaluación final, que es la redacción de un ensayo desde el punto de vista escrito con la aplicación de la norma APAS. Y era lo que le mencionaba, se le va a evaluar desde dos puntos de vista, la parte escrita y la parte oral. Entonces, el conversatorio que vamos a tener, el próximo encuentro, va a estar destinado al examen final. No sé si tiene alguna consulta. Carlos. Dígame. No sé si tiene alguna consulta. No, no, no. Está claro entonces Dale. lo que vamos a hacer. Sí. Ahora le comparto lo que trabajé el día de hoy. Le estoy compartiendo. Entonces, aquí le menciona lo que vamos a trabajar, la que mantenemos con el párrafo. Vamos a determinar el uso, el análisis y el uso de cada uno de los párrafos y cómo nos sirve este en la creación de algunos textos argumentativos aplicando sus rasgos característicos, pues esto tiene que ver exactamente con el ensayo, analizar y utilizar el párrafo. ¿eh? Luego dice los tipos de párrafos según ubicación de la idea principal que yo se las mencioné en la clase anterior, ¿no? Existían párrafos deductivos, inductivos y variación del orden deductivo y que estaba la parte implícita, que forma parte de los niveles de comprensión lectora cuando son aplicados en el proceso de lectura. Luego tenemos lo que se trabajará hoy, que son los elementos de transición en la construcción de párrafos y hay una redacción de párrafos. Y por último, pues para ir cerrando, porque es la última sesión, ya prácticamente la próxima sesión va a ser usted quien va a brillar con su compartir. Eh, Aquí hay algunos aspectos del ensayo como para aclararlo si aún tiene usted dudas, que es lo que es la selección y limitación del tema y la redacción del propósito que tiene que ver con que usted se ha planteado con el tema de la elección de libro, ¿no? De trabajo. Y luego está el bosquejo de organización para construir el texto. Esa está en diapositiva en la clase. Bien, entonces luego de acá tenemos prácticamente lo que se supone, ¿no? Que yo le he desarrollado, que es la exposición sobre las diferentes tipologías textuales de los párrafos, cómo se clasifican cada uno de ellos, cómo se construyen de acuerdo a las ideas de tesis, utilizando rasgos característicos del párrafo y la explicación de un APA. Cuando le hablo de normas APAS, no sé qué tanto usted está dominando de las normas APAS o si ya está acostumbrado a trabajar en la redacción de textos y que estamos trabajando con las normas APAS de la sexta edición y que no solamente tienen que ver con la parte estructural, ¿no? de un texto, sino que también con la parte interna y con la citación de los autores consultados y cómo se van a utilizar en el proceso de insertar cada una de las bibliografías que se consultaron. De igual forma, tiene que ver con la parte interna cuando nosotros utilizamos una información y hacemos el nivel de interpretación para poder ir creando una de nuestras ideas y plasmarlas en un texto. Y es la producción de textos que usted va a realizar. Entonces, no sé si tiene alguna
preguntas. APA. No, tengo una pregunta. Voy a hacer el ensayo en Word y tengo que hacer una presentación en PowerPoint. Sí, en la presentación en Power considero que debería de hacerla retomando los rasgos principales de la temática. Primero, lógicamente, tendría que plantear el tema, luego la tesis. Después de la tesis tendría que plantear el propósito, ¿no? El propósito comunicativo de su ensayo, en otras palabras, el objetivo que usted pretende alcanzar con la redacción de su ensayo, con la presentación de su ensayo. Y posteriormente cada una de los argumentos y las justificaciones que va a utilizar usted para presentar. Entonces va a utilizar un organizador gráfico donde va a ejecutar, no va a plasmar una diapositiva cargada de letras, sino más bien el editor que trabaje la parte de la estructuración de forma jerárquica de cada uno de los contenidos o subtemas que va a utilizar en la presentación del ensayo. Okay. Luego tiene que haga, bueno, sobre la selección y limitación del tema del ensayo de la novela La prostituta santa, aclaración de conocimientos científicos aplicados en la redacción del tema en desarrollo y el cumplimiento de las normas APA se dice. Va a hacer una entrega borrador preliminar del ensayo, no sé si en la semana me lo puede enviar para y el día que la presente o entregue el trabajo final, incorpore las correcciones, porque tiene que ver con el proceso de seguimiento y revisión de textos que yo le puedo dar. Por eso dice acá el proceso de edición, revisión y fiscalización. Eso es opcional si usted lo desea. Ahí donde yo le decía que se lo tenía que enviar por correo. Ah, bueno, perfecto. O me lo puede enviar al WhatsApp. Yo aquí lo reviso Okay. en el teléfono y le doy sugerencias. Okay. Voy a comenzar con la parte científica de la clase. Esto fue parte de lo que usted no visualizó en la clase anterior, y es el material complementario sobre el párrafo, el tipo de párrafo según ubicación de la idea principal. Estoy haciendo remembranza porque de hecho pues lo que hay que utilizar y ser cuidadoso para ubicar cada uno de los tipos de párrafos y aplicarlos en el proceso de escritura del ensayo. Entonces, de acuerdo a la ubicación de la idea principal, los párrafos se clasifican deductivos, inductivos y variación de nombres deductivos y de idea principal. Acá ya se le orienta lo que es el ensayo, la selección de la redacción del propósito y el consejo de organización para construir el texto. Cuando yo me refiero al bosquejo, cada una de las ideas que usted va a ir desarrollando por párrafo y tiene que ver con los argumentos, ¿no? Los argumentos que yo me voy a plantear, esos argumentos luego ¿cómo lo justifico ese argumento que yo planteo? Para inicio diciéndole que es un ensayo. Sé que un ensayo consiste o en poner por escrito un pensamiento, una opinión, aunque no todo tipo de escrito, también llamada es apropiado dentro del escrito académico. El escrito académico lo llamamos ensayo. Sabemos que diferencia el ensayo expositivo, el ensayo interpretativo, el ensayo literario. En el caso de ustedes que le están solicitando es el ensayo argumentativo, que va a dar cada uno de sus puntos de vista en cuanto al análisis que hizo del tema encontrado en la novela. El ensayo es un tipo de prosa que brevemente analiza, interpreta o evalúa un tema y se considera un género literario como la poesía, la ficción y el drama. Se escribe para que el lector dice que aunque de forma inteligente no necesariamente debe conocer a fondo la materia,
pues lógico, ¿no? Que si está presentando sus propios puntos de vista, hacer uso, ¿no? De revisión bibliográfica, pero de igual manera puede crear la suya. De hecho, el propósito fundamental del ensayo de examen o tarea es demostrar los propios conocimientos sobre la manera más completa posible. Por eso le decía que si usted desea no consultar autores y crear sus propios textos, perfecto. Pero cuando hacemos esto, pues debemos de tener mucho cuidado con la redacción y cumplir, ¿verdad? Con todas las cualidades que tienen que ver con la unidad, la precisión, la precisión. Y luego me menciona acá que es importante responder exactamente algunas interrogantes para poder redactar nuestro ensayo. Hay que tener en cuenta que un ensayo suele juzgarse de acuerdo con tres criterios. Uno, que debe poseer un contenido relevante y documentado, un tema relevante, ¿no? Un tema atractivo que llame la atención en el momento de trabajar y que esté debidamente sustentado por cada una de las razones que usted va a presentar. Luego debe presentar un argumento apropiado y bien organizado. Cuando se habla de un argumento apropiado y bien organizado, nos estamos refiriendo a la tesis, que es la tesis, es la idea rectora que va a consistir en el planteamiento de cada una de sus ideas, en la va a defender hasta el final de su texto. Luego tiene el uso correcto e idiomático del lenguaje. Es lógico aquí, ¿verdad? Si sabemos que vamos a redactar un ensayo, debemos de tener de cuidado de utilizar un lenguaje formal, no sino un lenguaje coloquial. Antes de empezar a escribir, no piense que los escritores, esta es una cita, ¿no? No piense que los profesionales escriben cualquier texto de una sola vez. Antes de nosotros poder redactar, menciona acá, de forma definitiva, nosotros pasamos o escribimos varios borradores. Esto le va a ocurrir lo mismo y no debe desanimarse, porque forma parte de un proceso. Es el primer persona que debe revisar su texto debe ser el escritor. El escritor tiene que pasar por el primer filtro para determinar si el propósito comunicativo está en el texto que yo deseo redactar o que se presenta, deseo exponer. Luego tengo acá, le recomiendo, dice que en los inicios del proceso no se preocupe por lograr un vocabulario idóneo, ni pierda el tiempo con el que corresponde a una etapa posterior, que es la etapa de la revisión. Cuando no logre encontrar la palabra adecuada, escribe lo que más se le aproxime, subraye, o no se moleste por utilizar una palabra. Bueno, aquí está una palabra en español y déjela en su propio idioma, si fuese en otro idioma que se está trabajando el texto. ¿No? Los pasos en elaboración del ensayo son, primero, hacer una lista de ideas, que era lo que le mencioné, que ver con el bosquejo de ideas, para organizarlas de forma jerárquica y trabajar cada uno de los párrafos. Fíjese que esto le va a permitir, la mayoría de los estudiantes aquí donde tienen su problema, cuando ellos van a redactar, ellos quieren redactar de una sola vez sin tener una previa revisión de ideas, ¿no? De forma jerarquizadas, organizadas para ir trabajando. Solo no es cierto que le va a salir de una vez el texto. Entonces, cuando ellos no hacen este proceso, se quedan limitados y ellos no hayan que escribir. Mientras que cuando trabajamos ordenado un texto, pues sabemos hacia dónde vamos y vamos trabajando de forma coherente todo el escrito que estamos trabajando. Luego dice acá, escribe el primer, hay que hacer, ello le permitirá presentar todas las ideas, así como cada uno de los argumentos centrales de una forma visual. El borrador, o perdón, o el bosquejo que usted va a redactar no forma parte del ensayo. Le sirve de guía a usted, que es el que va a redactar, para poder organizar sus ideas de forma continua y poder redactar. No viene la presentación. El bosquejo solamente es para usted. Escribir el primer borrador y luego todos los que sean necesarios de revisión, ¿verdad? De un texto. Yo reviso, pues, probablemente puedo escribir hasta 3, reviso, nuevamente lo vuelvo a revisar y me doy cuenta que no está en propósito, no está claro lo que yo deseo. Y posteriormente, luego de que he revisado, procedo a la edición de un texto. Luego dice, la organización del ensayo consiste en 3 partes fundamentales: introducción, nudo cuerpo y conclusión. A continuación veremos cada una de estas partes que está ahí. Sabemos que la introducción solamente le va a permitir al lector conocer el propósito que tiene el escritor, dar a conocer un poquito el acercamiento al tema y la organización que va a continuar en la redacción del ensayo. Vamos a ver
son aparentemente complejos. El primer paso de la introducción consiste en generar ideas, pero cuidado, se trata de generar ideas sobre una pregunta concreta y no sobre un tema muy amplio. Por lo tanto, habrá que limitar el tema, por eso se le plantea primero selección del tema y luego delimitación del tema. Es como un proceso de investigación y enfocarlo, es decir, darlo de acuerdo con una cierta perspectiva y mediante una serie de preguntas que el escritor se hace a sí mismo. Al enfocar el tema es posible elaborar una tesis. De hecho, tiene que ser una tesis que es mi idea generadora que dará continuidad a todo el texto. Consiste en la respuesta una, dice acá, dice, puede hacer uso de las siguientes estrategias. Primero, puede ser una sorpresa cuando manifieste el hecho más notable de un previsto del ensayo. Puede ser una confirmación cuando se va a hacer lo que conoce, a fin de que le sea más fácil aceptar el resto de la argumentación. Luego, puede ser una contradicción cuando empieza con una idea común y es aceptada por una mayoría para seguidamente demostrar que es errónea y corregirla. Puede tener suspenso cuando se presentan los datos poco a poco, dejando abierta la pregunta clave, tal vez planteándose al lector. La introducción no se va a extender más de un párrafo, a lo sumo dos, contendrá los siguientes partes. Primero, una breve introducción del tema, seguidamente la tesis, la cual indicará la interpretación de las implicaciones de la pregunta, así como el orden que seguirá el ensayo. Luego habla de los procesos de redacción del ensayo. El proceso de redacción del ensayo consiste en tres etapas: preparación, redacción y revisión. Las etapas se aplican a cada ensayo o trabajo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el tiempo y el esfuerzo que se invierte en cada etapa y depende del tipo de ensayo. Me voy a detener acá porque en este material no está el otro proceso, solamente hablan de la introducción, pero sabemos que en el desarrollo está la parte medular, ¿no? De todo el trabajo, que es donde usted va a ir desarrollando cada uno de los aspectos que toma en cuenta en esto. Y esa es la mayor ensayo. Y por último, vamos a terminar con un párrafo conclusivo donde nosotros damos por hecho que nosotros logramos concluir con nuestro propósito y reafirmamos nuevamente esta vez. Para eso hay que utilizar algunos conectores que tienen que ver, conectores lógicos que tienen que ver con la redacción de los párrafos, porque existen elementos de transición entre un párrafo y otro, y párrafos de inicio, párrafos conclusivos, algunos términos que utilizamos para dar continuidad. Posteriormente le voy a presentar el otro material que tiene que ver con los párrafos para que usted se dé idea de lo que no sé si hasta dónde voy está claro. Sí, todo claro. Paso con el último material. Es el último material prácticamente con el que voy a cerrar y luego dice material complementario, redacción básica, contenido del párrafo, concepto, características internas y externas, las cualidades, los elementos del párrafo. El párrafo y sus características. Dice que un párrafo es cada una de las partes que está dividido en un escrito. Estas son señaladas por la letra inicial mayúscula, que es separado uno de otro por medio de un punto y aparte. Estas son prácticamente, tiene el concepto acá y tiene las características internas y posteriormente externas. Luego dice también acá que cada párrafo contiene una idea central o principal y otras secundarias que conforman una idea de pensamiento. Se le mencionan idea principal, idea secundaria. En la idea principal se da una introducción al contenido del párrafo y se anuncia el pensamiento que se va a desarrollar. La idea principal se puede encontrar en el texto, también lo podemos encontrar en la primera línea del párrafo. Luego me menciona, las ideas secundarias se encuentran ligadas a la idea principal. Lógicamente que hay una conexión entre lo que es la idea principal y la idea secundaria. Usted sabe que la idea secundaria sirve para reforzar lo que dice la idea principal. Estas se encuentran ligadas a la idea principal, puesto que depende de ella para matizar el pensamiento que se va a desarrollar. Las ideas secundarias expresan detalle o aspectos derivados del tema principal. ¿Qué otros aspectos o qué características son importantes retomar? Y yo se las mencionaba anteriormente en el momento de la redacción. La unidad, la coherencia, la unidad y la coherencia. ¿Qué es la unidad? Tiene que ver
cuando se refiere al hecho de que todo párrafo girar sobre una misma idea, que es la idea principal. De lo contrario, si son varias ideas mezcladas, el párrafo perderá unidad de sentido. Yo no sé si en algún momento usted ha leído algún texto donde se menciona lo que es la unidad, pero en un momento dado se da cuenta usted que como que la gente se pierde y no sigue hablando de la misma temática. Entonces ahí significa que perdió la unidad. Sabemos que la unidad la respetamos cuando nosotros continuamos de un párrafo a otro hablando del mismo tema, sin salirnos de lo que estamos diciendo. Eso tiene que ver con la unidad. Luego tenemos la coherencia, que es la coherencia. Dice que consiste en seguir el orden lógico de las ideas que conforman un párrafo. Es decir, todas estas oraciones deben de tener un orden lógico, la idea principal. La coherencia es la organización lógica de ello. Para sintetizar, yo siempre lo digo, la coherencia es la organización lógica de la idea, ¿verdad? Y tienen que estar continuas de una a otra. Luego dice que cuáles son los elementos. Aquí falta la unidad, la coherencia y la cohesión. Aquí no está la cohesión, pero sabemos que la cohesión, pues, exactamente con la organización lógica de las ideas, pero entre la transición de una idea a otra. La cohesión es la interrelación que hay entre una idea y otra. Los elementos de enlace, la transición y los conectores, y era la parte de lo que yo les decía. Estos elementos permiten lograr la fluidez entre los párrafos, la continuidad en el discurso, sin romper la oración o conexión entre las ideas de forma constante. Dice la palabra abruptamente, de forma constante la oración o conexión entre ellas. Dice que existen diferentes tipos de enlace. Primero tenemos las de unión y ahí tiene las frases comunes que se utilizan para unir un término con otro. Y está y también. Y también tenemos cómo se clasifica de causa. Por lo tanto, así que por ello, entonces, estos términos son comunes cuando estamos haciendo una relación de causa-efecto, la relación de un párrafo. Estos términos nos sirven para poder. Y si es en el proceso de la redacción del ensayo, de igual forma. Si usted está una comparación entre algo o estableciendo una causa y un efecto, porque probablemente lo que usted me va a utilizar como tema el alcoholismo, usted, estos términos le podrían servir, pues, todo tiene una causa y todo tiene un efecto. Y la causa, en todo caso, fue la desintegración familiar y el efecto fue la pérdida total de una desintegración en la unidad del desarrollo, ¿no? De la historia, porque prácticamente por eso se da. Luego tenemos otro elemento de enlace que es de comparación y tenemos las terminologías o que nos pueden servir como medios de enlace y están como a semejanza de, similar a, de la misma manera, al igual que y parecido a. Fíjense que la mayoría de los estudiantes, no sé si a ustedes les sucede, que cuando ustedes están redactando difícilmente hacen una revisión, ¿no? De los términos correctos para poder dar continuidad en la redacción. Les resulta tedioso a algunos, ¿no? Revisarlo y por eso cada quien tiene su propio estilo al redactar. Cuando ya no se consultan es pues porque hemos logrado con eficiencia y efectividad el proceso de redacción. Tenemos otro que es el párrafo de contraste. Si voy a hacer un contraste entre una idea y otra, tengo alguna terminología o algunos medios de enlace. Sin embargo, no obstante, a diferencia de, pero a pesar de eso, también tengo de ejemplo. Por ejemplo, aso, esto es, este aso, pues lógico que no forma parte de nuestro vocabulario latino, pero siempre está tomado dentro de la bibliografía estos términos. Esto es, entre otras palabras. Y por último tenemos índice de síntesis, es cuando vamos a concluir, ¿no? Utilizamos terminología como conclusión, en resumen, brevemente diremos, para seguir. Acá, algo que no quiero que se me escape, ahorita que lo recordé, y es que un ensayo siempre se trabaja en tercera persona, ¿verdad? En forma impersonal, no podemos trabajarla como que yo opino, no, siempre se debe de por lo general siempre se debe utilizar la impersonalidad en la redacción. Luego tenemos la estructura del párrafo. Al igual que cualquier otro texto, el párrafo tiene una estructura semántica.
y otra sintáctica. La semántica tiene que ver con la terminología que vamos a utilizar en la redacción. Las semánticas son las diferentes significaciones que le pueden dar entre un término y otro. Probablemente para mí puede significar una cosa, pero dentro del texto o del vocabulario conceptual que estoy utilizando puede significar otra cosa, y esto tiene que ver con la semántica. Y otra sintáctica que tiene que ver con la organización, ¿no? de cada una de las estructuras gramaticales que voy a utilizar en la redacción del texto. Llámese relación entre adjetivo y sustantivo, llámese relación entre artículo y sustantivo, y viceversa, o la utilización de los verbos. Luego tengo acá que la semántica aquí se le explica, yo se lo dije con mis propias palabras, pero acá está determinada. Dice que la semántica está constituida por una idea temática y otras ideas complementarias que sirven para desarrollar algunos temas. Lo sintáctico está constituido por un conjunto de oraciones unidas entre sí gracias a los elementos conectores y signos de puntuación. Son la organización de la oración. Luego me menciona que en algunos párrafos las ideas semánticas oración directriz que puede ser ubicada en la oración introductoria, en la de enlace o en la conclusiva. Si esta oración es posible, sin esta oración es posible que un párrafo no informe claramente la intención comunicativa del escritor. Por eso le mencionaba, mucho cuidado con la semántica. La extensión del párrafo. La extensión del párrafo de comunicativa del autor y del tipo de texto que se pretende redactar. Esto tiene que ver mucho con la riqueza lexical de quien escribe. A veces nos sentimos limitados, o algunos estudiantes se sienten, porque carecen de un vocabulario preciso para poder redactar. Entonces ellos se les dice, redacta un párrafo de tal cosa, y viene el muchacho y pregunta, o el estudiante pregunta, ¿de cuántas líneas, maestra? Porque la mente se limita en ese momento a escribir lo necesario y solamente hacer una producción de 6 ideas y a lo mejor de forma incoherente. Entonces, por eso le mencionaba que tiene que ver mucho con la riqueza lexical. Por lo tanto, un texto escrito puede constar de párrafos breves, medianos y largos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que un párrafo muy corto puede resultar insuficiente para el desarrollo total de una idea y, contrariamente, un párrafo demasiado largo puede fatigar a quien lo lee o presenta el riesgo de que se rompa el sentimiento, que tiene que ver con las ideas temáticas o las ideas complementarias que no pertenezcan al tema. Luego voy con la clasificación del párrafo según su contenido. Ya prácticamente vamos cerrando la clase porque con esto se termina. Según su contenido, se puede clasificar el párrafo argumentativo, que es el que usted me va a presentar en el párrafo de... En otras palabras, no solo el párrafo. Estoy pidiendo un ensayo argumentativo, no significa que usted solamente me va a utilizar el párrafo argumentativo, ¿no es cierto? Probablemente si determinó una temática, utilizar el párrafo conceptual o una definición. De igual forma, si usted quiere, ¿verdad? Me puede trabajar con un párrafo cronológico donde usted utiliza, ¿no? Cómo se ha venido sistematizando el alcoholismo en la sociedad, y es histórico, eso no existe desde hoy. Y puede utilizar el párrafo de enumeración donde usted me diga cuáles son las causas o cuáles fueron las consecuencias que conllevaron al consumo de alcohol a X persona. A mí me estoy concentrando en el tema del alcoholismo porque es uno de los temas que están en la novela. Puede hacer un párrafo descriptivo perfectamente, donde usted hace la descripción de la particularidad de de uno de los personajes. Si usted lo quiere citar, pues se lo puede citar. Usted puede hacer uso de él también dentro de la redacción de su texto. Puede hacer un párrafo explicativo de acuerdo al propósito que ha planteado, puede hacer un párrafo expositivo. Bueno, en conclusión, usted puede utilizar cualquiera de los tipos de párrafos que le he mencionado y que están en los materiales, porque forma parte de la redacción. Yo no puedo alejar ni decirle a usted, mire, limítese a este párrafo, no. Porque cuando nosotros redactamos podemos hacer uso de todas las diferentes tipologías textuales que nos sirven para poder redactar. Según su estructura, puede existir un párrafo comparativo, puede existir un párrafo de causa-efecto, un párrafo de planteamiento y resolución de problemas. En un ejemplo de planteamiento y resolución de problemas, usted podría incluso hasta presentarme una estrategia para dejar de si es lo que usted pretende en el tema.
Luego me dice que puede hacer un párrafo según su ubicación y lo va a usar, de hecho, porque tiene que hacer un párrafo de apertura. Luego el párrafo de transición, que es el que le va a servir para dar continuidad al párrafo de apertura, que en todo caso conocido como párrafo de desarrollo. Están con otros nombres, pero son los que usted conoce. Párrafo de apertura es el inicio, tenemos el desarrollo y tenemos el de cierre o conclusión. Y por último, tengo un párrafo con argumentativo, que es donde usted presenta una idea para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega, que tiene que ver con la tesis, que es lo que va a utilizar en la redacción de su hasta donde me he hablado. Yo soy bien hablantina y pues, además de lo que tengo en teoría, y me gusta explicar al estudiante, si, si tiene alguna duda. Entonces, yo siempre voy trabajando la parte teórica, ¿no? Y la parte práctica, donde voy aclarando posibles dudas del estudiante. Hasta donde voy, no sé si o, porque prácticamente después queda solo ya trabajando su texto. Y cómo estamos con las tareas, si ya envió, la verdad es que no he revisado las guías, si ya la envió, y cómo estamos con las otras tareas. Lo escucho. Solo me falta subirlas a la plataforma, son dos las que tengo. Solo me falta subirlas a la plataforma, las que tengo pendientes. ¿Y qué le pareció entonces la sesión del día de hoy? ¿Le permitió aclarar algunas dudas? Sí, o sea, más que todo acerca del ensayo y, pues cómo lo tengo que hacer. Más o menos tenía una idea del tema y cómo lo iba a abordar. Entonces ahorita solo me voy a poner. Me dijo que podría usar textos como para complementar las palabras que voy a poner en el ensayo. También usted puede extraer e incluso, porque usted determinó un tema específico, ¿no? Sí. De la novela que usted leyó. Entonces, al momento de extraer el tema general o el tema del incluso hasta la tesis, para poder reforzar su tesis, usted puede extraerlo, coloque entre comillas que fue citado en la página tal y le sirve como una referencia en el proceso de redacción. Ok, ahora me dice que no puedo usar, tiene que ser todo en tercera persona. Siempre se utiliza un informe personal. Y un ejemplo, si usted me va a decir, considero, entonces se considera Y relevante. cuando es, por ejemplo, experiencia en el trabajo, por ejemplo, en mi trabajo, si tenemos experiencias similares a lo que va el tema, ¿cómo lo podría poner en el ensayo? En el ensayo, para no decir que es usted, es determinante, puede utilizar el término es determinante, que la temática está, y para no usarlo en primera persona. Ah, ok, ok, Ah, pues, no solamente. aquí corto con la clase, pero quedaron 6 minutos, sentí que abordé de forma rápida la clase, pero creo que era necesario, ¿no? Tener este contacto con usted de esa manera y determinar y guiar el proceso, todo el texto para poder dar un efectivo trabajo, ¿no? Determinando que va a ser su evaluación final. Y pues de hecho, que usted, claro, que dentro de la tipología textual, si bien es cierto, incluso a veces no los conocemos, pero sabemos que en la redacción utilizamos de diferentes tipologías para poder presentar nuestros escritos. Y usted que trabaja en este ramo sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Si a lo mejor lo desconoce por los nombres que tiene, otro asunto, pero sí sabemos que forma parte del trabajo. Entonces, pase buen día y muchas gracias, ¿verdad? Por la clase del día de hoy, por haberme atendido y estar pendiente de la sesión. Y me puede enviar en la semana perfectamente lo que ustedes bien, Ok, eh, para muchas gracias, paso buena semana. para el WhatsApp, donde yo lo reviso, ando en el trabajo, ando en la calle, voy en el bus, abro el teléfono, puedo leerlo y hasta las correcciones. Ok, Esas son las bondades que tenemos ahora de los dispositivos que nos permiten trabajar Word, todo lo que está ahí. Le deseo buen fin de semana y muchas gracias, ¿verdad? Le reitero nuevamente. Gracias. paso